Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros hoy, que Dios nos hable y vamos a disponernos para recibir una palabra más, una lección más en esta serie que hemos titulado La verdad que nos hace libres. Y lo hemos dicho durante la serie que cada vez que venimos, escuchamos una verdad, escuchamos una palabra. Y esa palabra que escuchamos nos da dando libertad porque nos saca de la ignorancia, del desconocimiento y nos lleva a una verdad. En el libro de Isaías, capítulo 43, a la altura del verso 2, nos dice que cuando pasemos por las aguas, ¿cuándo qué? Es decir, que Dios no nos exonera que pasemos por las aguas. Dice, cuando pases por las aguas. Ahora, ¿las aguas qué representan? ¿Qué representan? Dificultades, problemas, luchas, momentos difíciles. Y es así o no que a veces esos problemas como que se nos quieren subir más y como que nos quieren ahogar y como que decimos, ¿yo cómo hago para salir de esta situación? ¿Alguien ha atravesado por problemas? ¿Está con problemas hoy en día? Levanten la mano si alguien. ¡Wow! Listo. Bueno, Dios nos dice que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Dice, yo estaré contigo. Estoy en Isaías capítulo 43, versículo 2. Y si por los ríos, no te anegarán. Es decir, si el agua sube más, si pasamos por los ríos, no nos vamos a ahogar, no nos anegará. Pero mire lo que sigue diciendo. Cuando pases por el fuego, ¿qué representa el fuego? Pruebas, muy bien, dificultades, tribulaciones. Cuando pases por el fuego, note que también Dios nos da la probabilidad de que eventualmente pasemos también, ¿por qué? Por el fuego. Dice, no te quemarás, es decir, pasaremos por el fuego, pero no seremos, ¿qué? Quemados, no vamos a desaparecer, ni la llama arderá en ti. Y esto quiere decir, dígale que está a su lado, abrácelo y dile, esto quiere decir que prevaleceremos a pesar del fuego. Cuando Dios constituyó su iglesia, Dios nos abriga, Dios nos arropa. Nosotros que estábamos en el mundo, en el pecado, que estábamos apartados de Dios, un día el Señor, por su misericordia, no por lo que hayamos hecho nosotros, porque es por gracia y no por obras, pues su misericordia nos trae y nos coloca en un estamento que lo llama la iglesia. Y esa iglesia está guardada y protegida por Dios. Cuando tú haces parte de la iglesia del Señor, tú tienes que tener la certeza, la seguridad y la confianza que estás protegida, que estás protegido por Dios. Quiere decir que la iglesia es a prueba de fuego. Y Dios se encarga de equiparla, de fortalecerla, de darle los requerimientos, es decir, lo que la iglesia necesita para tener la suficiente capacidad de que cuando pase por las aguas o que cuando pase por el fuego no se va a negar ni se va a quemar. Dios guarda a su iglesia. Por eso el gran secreto de la vida consiste en conocer a Dios, no de una forma intelectual, sino desde el corazón, y poder entregar la vida a Él y poder decir, Señor, yo me entrego a ti, porque cuando lo hace, entonces la cobertura, la protección de Dios está con nosotros. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando estamos apartados de Dios, estamos a despensas, es decir, estamos sujetos, estamos con la alta probabilidad de que las aguas y que el fuego venga sobre nuestras vidas y nos acabe. Pero tenemos que estar refugiados en Dios. Ya hay un pasaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Es una palabra profética y posiblemente cuando hablamos de palabra profética, ustedes saben que la palabra profética es más segura de lo que está escrito en la palabra. Y Dios utiliza esta palabra para hablar a nuestras vidas. Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice Zacarías, Dios le habla en visión, Dios le muestra, Dios le revela algo y él comienza a tomar nota de lo que Dios le está mostrando. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿A quién le mostró Dios? ¿A quién le mostró Dios a Zacarías en visión? A un sumo sacerdote que tiene como nombre Josué.
y le muestra, dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces la visión que está Dios revelándole a Zacarías es del sumo sacerdote llamado Josué. Por un lado está el ángel del Señor con él, y a mano derecha, dice aquí, está ¿quién? Satanás. ¿Para qué? Para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Quién es este? ¿Cuál es este? ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? No. ¿Quién es el que fue arrebatado? ¿Quién es el tizón que está ahí? Josué. Y le está diciendo Dios a Satanás. Fíjate que él mismo lo reprende. Dice, ¿no es este, refiriéndose a Josué, un tizón sacado, un tizón arrebatado, dice aquí, del incendio? Ahora, ¿cuál Josué es? No es Josué el que reemplazó a Moisés. No es Josué el del libro de Josué. No, ese es otro Josué. Este es otro Josué, que es el sumo sacerdote. ¿Sí? Para que tengamos claro en eso. Para que no nos confundamos y y está dejándolo claro acá, sumo sacerdote. Y Josué, el que estaba allá en el desierto, el que entró a la tierra, la bendición al pueblo, no era sacerdote. Este Josué, sumo sacerdote. Escuche lo que sigue diciendo. ¿Dónde estaba este Josué? Dice que estaba en el fuego. ¿Quién lo había mandado al fuego? ¿Quién lo había colocado allá? ¿Quién lo estaba señalando? ¿Quién lo estaba acusando? Satanás. Y Dios reprende a Satanás y le dice, mire, este es un tizón, me llama la atención, dice, un tizón arrebatado del incendio. Y escuche lo que sigue diciendo. Y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Viles. ¿Qué serán vestiduras viles? Sucias, manchadas, percudidas, malolientes. Como cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo llegamos? Lo hablo por mí para que de repente no se moleste a alguien. Llegamos llenos de pecado, de maldad, con malas palabras, con malos pensamientos, sucios, fracasados, derrotados, quebrados algunos. Algunos llegan a los caminos de Dios con sus hogares desbaratados, completamente divorciados. Algunos llegan alcoholizados, borrachos, llenos de pecados, llenos de pornografía, llenos de vicios, drogas y lo demás. Llegamos así a los caminos de Dios. Pero mire lo que dice la escritura, que es hermoso. Vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras, ¿qué? Viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué lindo es Dios, ¿no? O sea, está hablando aquí de Josué, pero es una aplicación para nosotros también, ¿o no? Que Dios toma esos harapos, esas ropas viles que estamos leyendo acá, esa maldad que traemos nosotros, y ¿qué hace el Señor? Dice, yo quito el pecado. Ese es ese Jesús que quita el pecado, el que vio Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nos quita esa vida, nos quita esa vestimenta y ahora nos coloca ¿qué? Un traje de gala. Es decir, eso que el diablo quería hacer con Josué, para este caso del texto que estamos leyendo, que lo manda al incendio, lo manda al fuego, entonces el Señor lo reprende y dice, yo mismo he quitado de ti ese pecado y te quito, mándele quitar esas ropas, quite esas ropas viles y por favor colóquele ropas de gala. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que no te trae para señalarte, para juzgarte. Un Dios que no se complace viéndote en situaciones marginales. Es un Dios que independiente de qué hemos hecho, cuál ha sido nuestro pasado, cuál ha sido nuestro historial, es un Dios que tiene misericordia a nosotros, un Dios que nos limpia, un Dios que quita todo lo malo para darnos lo bueno. Ese es el Dios que tenemos y creo que se merece un aplauso, ¿o no? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, escúcheme en esto. ¿Qué quiere Dios? Después de que
de que le ha limpiado, de que ha sanado a este hombre, escuche lo que sigue diciendo. He quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Verso 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esa mitra es una especie como de un turbante que es volverlo a autoridad, es volverlo a colocar en la posición. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, le llamó la atención a Josué diciendo, mira lo que Dios ha hecho, te ha limpiado, te ha quitado, ahora te ha colocado en una posición. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, es decir, si tú te mantienes firme, si tú no te dejas mover, si tú sigues tomado de mi mano, si guardares mi ordenanza, quiere decir, si obedeces, también tú gobernarás mi casa. ¿Notan eso? Le da una posición, le da un privilegio. Es lo mismo que nos dice el Señor. No importa cómo hayan llegado, una vez más, Dios vuelve y nos coloca en situación de autoridad. Esto es para que, por favor, tengamos en cuenta lo siguiente. Al diablo le fascina, al enemigo le fascina que nosotros creamos el discurso de él, que tú ya no vas a salir de esa posición, que la condición en la cual tú te encuentras, tú te la mereces y que de ahí no vas a salir, y que tú estás ahí por lo que haya sido, por tus errores, tus equivocaciones, y que de esa no se va a levantar. Y creo que la batalla de Satanás, recuerde que la batalla de Satanás, ¿en dónde? En la mente, en los pensamientos. Es para que tú y yo creamos que de ahí no salimos, y que no creamos la palabra de Dios, que no creamos en un Dios que bendice, en un Dios que levanta, en un Dios que prospera, en un Dios que restaura, en un Dios que sana. Pero lo que la Biblia nos está mostrando es que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y que así como levantó a este hombre sumo sacerdote, lo levantó y lo sacó de ahí, lo arrebató de ese fuego donde estaba, así el Señor nos levanta, nos saca y nos restaura. ¿Alguien lo puede creer? De manera pues que no creas que la situación en la cual tú te encuentras hoy, llámese fuego, llámese agua, llámese un incendio que te encuentras hoy en tu vida, te vas a quedar ahí. Eso sería si tú no estuvieras con Dios. Eso sería si tú no hubieras rendido tu vida a Dios. Eso sería si tú no confiaras en Dios. Pero ¿cuántos de aquí confían en Dios? ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Tenemos la seguridad y la certeza que Dios no nos dejará acá. Ahora, es importante que también entendamos lo que dice aquí terminando. Porque tu conducta, diga conmigo, mi conducta tiene una remuneración. Es decir, si yo camino con Dios, si yo obedezco a Dios, si yo ando conforme a sus ordenanzas, Dios me dará una remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que venir a este lugar, que escuchar la palabra, trae beneficios a nosotros, trae resultados para nosotros, que no es en vano buscar a Dios, que del momento que tú decidiste buscar a Dios, tienes que estar completamente convencido y convencida que si buscamos a Dios, mire lo que dice la Biblia, recibiremos una recompensa. ¿Sí es así o no? El diablo va a decir, el enemigo va a decir, eso no sirve para nada. ¿Eso usted para qué va? Mejor quédese aquí en la casa, mejor váyase para un parque, mejor vaya, haga esto, haga lo otro. Porque el enemigo sabe que cuando una persona le da el primer lugar a Dios, se consagra a Dios, lo pone en lugar de privilegio y decide obedecer, Dios lo va a retribuir. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta aquí, por favor? Bueno, entonces la batalla del enemigo es eso, que Dios no prospera, que Dios no lo sana, que no lo levanta. Y no es así, amados. Dios no nos va a dejar en la situación y en la condición con la cual nosotros llegamos a Él. Yo conozco cantidad de personas, posiblemente ustedes también, personas que llegaron descuadernadas a los pies del Señor. ¿Y Dios qué hizo? Dios los enderezó, Dios los cuadró, Dios los organizó y ahora le sirven a Dios. Conozco personas que llegaron quebradas económicamente y Dios fue comenzando a aparejarle las cosas, comenzaron a salir de deudas, comenzaron a ser bendecidos, a ser prosperados y ahora le sirven al Señor.
Conozco personas que llegaron divorciadas, que ya no daban nada, su hogar se acababa. Pero buscaron de Dios, Dios organizó sus hogares, ahora son familias que le sirven a Dios. Conozco personas que llegaron borrachas y de hecho en la iglesia llegaron embriagados, oliendo a tufo de trago y lo demás, amanecidos. Pero Dios los cambió, los restauró y los puso a valer. ¿Sí han visto gente así? Bueno, porque Dios cambia, Dios restaura. Dios, cuando llega una persona que está enferma, que está desahuciada, Dios puede hacer un milagro, Dios la puede sanar para que esta persona le sirva. ¿Hasta ahí estamos? Entonces noten lo que sigue diciendo. Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos, escuche lo que dice, que están aquí, te daré lugar. Hay una posición, hay un lugar. 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo renuevo. ¿Traigo qué? Renuevo. ¿Qué es renuevo? ¿Qué es lo que él dice que le trae a él y a sus siervos? ¿Qué es lo que el Señor promete? No solamente que lo va a sacar de ahí, sino que ahora está mencionando otra palabra que es renuevo. ¿A qué le suena esa palabra renuevo? Bueno, renuevo es, tengo una nueva temporada para ti. Tengo un nuevo tiempo para ti. Hay para ti un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Es decir, Josué, mira, tú vas a salir de esta prueba, tú vas a salir de este fuego y yo tengo para ti algo grande que tal vez ni siquiera te has imaginado. Es la misma promesa que nos ha dado. La Biblia dice que tiene para nosotros cosas que ojos no han visto. ¿Y qué más? Ni han subido ¿a dónde? Al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Ahora, lo que Dios nos está diciendo es que si nosotros le buscamos, nosotros le amamos, Él tiene cosas para nosotros. Aquí le está diciendo, hay un renuevo. Versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, y esa piedra simboliza ¿a quién? Obvio, era el Antiguo Testamento. Pero ya nosotros en el Nuevo Testamento conocemos esa piedra, ¿quién representa? Esa roca de salvación, ¿quién es? Cristo Jesús. Donde podemos refugiarnos, donde podemos escondernos, donde podemos apoyarnos. Tú no estás solo ni estás sola. Tú tienes a Cristo Jesús. Si naciste de nuevo, ahora Él mora en ti y Él es tu refugio. Escuche lo que dice. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién quitó el pecado de esta tierra en un día? ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús, a través de la muerte en el Calvario, a través de su sangre que derramó, quitó el pecado de la humanidad. En un solo día Él pasó el infierno que ustedes y yo tendríamos que haber pasado por causa de nuestro pecado. Él decide asumirlo y ahora Jesús nos quita el pecado. Ni siquiera es que lo cubre, sino que ¿qué? Lo quita y toma tu pecado, toma mi pecado y lo echa a lo profundo de la mar. ¿Y qué hace? Nunca más se acuerda de eso. Borra completamente. ¿Se cumplió esta profecía, sí o no? Dice el verso 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Después de que está limpiado, ¿qué hace? Convida a los demás, trae a los demás. Dice, mira, tú conoces mi vida, mira lo que yo era. Ahora Dios me ha sanado, Dios me ha quitado, Dios me ha limpiado, Dios me ha arrebatado del fuego donde estaba. Ahora quiero invitarte. Ese es el propósito. Diga que está a su lado, prevaleciendo a pesar del fuego. De eso se trata el mensaje. Hoy vamos a hablar de eso, prevaleciendo a pesar del fuego. Una iglesia a prueba de fuego. Hay cosas que están hechas para resistir el fuego. ¿Sí sabían eso o no? Hay cosas que están hechas para resistir el fuego. Y una de ellas eres tú. ¿Ah? Qué bueno, ¿no? Fuimos hechos por Dios de una materia, de una forma, de unas condiciones que podemos resistir el fuego.
La gente va a ver el humo en ti, pero no te verá destruido. Amén. Verás, estás pasando por, pero no te va a ver destruido. O sea, cuando Dios te trae, no te trae para que los demás vayan a hacer burla de ti. Escuchen esto. Cuando Dios te trae es porque Él te quiere levantar. Y claro, van a ver el humo, van a ver lo que tú eras, pero no te verán destruidos. No permitirá Dios que se burlen de ti. Dios no permitirá que un solo hijo de Él termine en fracaso, termine derrotado, para que los demás digan, sí, yo por eso nunca fui cristiano, yo por eso nunca busqué a Dios, porque terminaron derrotados. Ninguno, escúcheme, ninguno de los que se atreven a creerle a Dios, ninguno de los que se atreven a rendir su vida a Dios, terminará sin el triunfo. Todos terminaremos en victoria. ¿Alguien lo puede creer? Es decir, que la enfermedad no va a poder vencerte. Es decir, que la crisis económica que está en medio de ti no va a ser para siempre. Ahora, alguien dice, pero fulano de tal era cristiano y murió enfermo. Escúcheme, es que la vida no ha terminado. Que tal vez la etapa en esta tierra terminó así. Pero una vez esta persona cerró sus ojos, terminó su vida, y no, pero terminó enfermo. Escúcheme, su cuerpo. Pero Dios le da una promesa. Apenas abre sus ojos y encuentra el nuevo cielo, encuentra el paraíso, se encuentra ante Dios, toda enfermedad es quitada. En el cielo no hay enfermos. Por eso es que hay una canción que dice que en el cielo no hay hospitales. Porque ¿para qué si todos están sanos? Ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay lamento. Porque Él mismo, dice la Biblia, que ¿qué? Enjugará toda lágrima y sanará todo dolor. Por eso es que la promesa que está en Isaías, donde dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, que Él llevó todo nuestro dolor, se va a hacer 100% realidad y completa cuando estemos en la presencia de Dios. Puede ser para que algunos, bueno, ¿cómo así? Pero yo soy cristiano y ¿por qué estoy enfermo? Un día vamos a tener que salir de este mundo. Un día vamos a colapsar. Tenemos un cuerpo que es débil, un cuerpo que está sujeto a un mundo donde hay contaminación, donde la comida está contaminada, donde el ambiente está contaminado, y como estamos en este mundo vamos a ser afectados de una u otra manera por eso. Pero la promesa para sus hijos es que no terminaremos enfermos, que un día seremos sanados, seremos restaurados. La parte económica pueda que pasemos por afugias y lo demás aquí en esta tierra, pero Dios dice, es decir, ¿para qué puede servir el oro? ¿Para qué puede servir el dinero? ¿Para qué pueden servir los dólares? ¿Para qué puede servir la plata en el cielo? ¿Será que tenemos necesidad de eso? Allá no hay problema en eso, porque dice que sus calles son ¿de qué? De oro. O sea, un lingote de oro en esta tierra, ¿qué puede ser en el cielo? ¿Y su mar es de qué? De cristal. Es la promesa para nosotros, escúcheme. Mientras el enemigo ataca al pueblo, ¿qué tiene que hacer el pueblo? O sea, cuando vienen los ataques a ti, ¿tú qué haces? Tú te refugias en Dios y Dios te fortalece más. ¿No fue lo que le pasó con el pueblo de Israel? Allá cuando estaban en cautiverio en Egipto. ¿Qué hacían? Entre más los presionaban, entre más los atacaban, entre más les ponían cargas, ¿qué hacía Dios con ellos? Más de qué, se fortalecía. La gente es, o sea, no los podemos vencer. Escúchame, tú estás hecho de un material donde no vas a ser vencido. Pero tenemos que estar ahí tomados de la mano de Dios, aferrados a Dios. Lo vimos recién la semana pasada con Moisés, que Moisés vio una zarza que estaba ardiendo. Pero la zarza ¿qué? No se consumía. ¿Por qué no se consumía? ¿A quién representaba esa zarza? Primero que todo, ¿a quién? A Moisés. Pero en medio de esa zarza, ¿quién estaba? El ángel del Señor, estaba Dios. Y no se consumía, y no se consumía. Y representaba a Moisés como nos representa a nosotros, que vendrán los problemas, que vendrán las luchas, que vendrán las dificultades, pero nada de eso nos va a vencer. No vamos a ser consumidos por el fuego. Lo vimos, porque esta es una serie, lo vimos con 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y ¿quién? Y Abednego. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Entraron a un horno de fuego y cuando salieron, la gente fue a curiosear, a mirar a ver qué tan cierto era eso.
y los ven vivos y no olían ni siquiera ¿qué? A humo. Porque la gente, escuchen esto, la gente va a querer curiosear. La gente está a la expectativa. Yo soy cristiano, yo estoy yendo a una iglesia, yo estoy recibiendo la palabra de Dios y la gente está pendiente a ver cómo estás. Pero cuando la gente te vea, la gente que te conoció, que te vio fracasada, que te vio derrotada, cuando te vean se van a acercar a ti y ya no van a oler ni siquiera a humo. Vieron el humo que estaba, pero ya tú no hueles a humo, porque la victoria está garantizada en Cristo. ¿Cuánto pueden decir amén? La gente creía que por esa prueba, por ese problema que tenías, ibas a ser detenido, ibas a frenarte, ya no ibas a avanzar. Tal vez tú te creíste ese cuento, tal vez tú dijiste, ya de esta no salgo, porque algunos creen eso, ya de esta situación yo no salgo. No, no es cierto, escúchenme. Cuando Satanás mandó a Josué, lo mandó allá a ese fuego, a ese incendio, dijo, ya este de ahí no sale, este ya está perdido. Pero oh sorpresa, que él era un hombre, y lo vamos a mirar ahorita, era un hombre devoto, un hombre que buscaba a Dios, y el mismo Dios viene y pelea por él, y el mismo Dios lo saca. Dice, este tizón no está para quedarse acá, porque yo tengo un propósito. Escúcheme, hay dos grupos de personas en esta tierra. Un grupo de personas que tenemos que caminar por una senda angosta. Angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Otros que van a sus anchas por un camino espacioso, pero ese camino termina en perdición. Ustedes y yo escogemos el camino. Seguramente que si estás acá y escuchas este mensaje es porque escogiste el camino de seguir a Dios. Quiero decirte, vamos por el mejor camino, porque aquellos, escúcheme, tanto los que están afuera como los que están dentro de la iglesia, pasamos por momentos duros, pero aquellos que pasan por las aguas, que están sin Dios, terminarán ahogados. ¿Sí sabían eso o no? Pero los que estamos en Dios, aunque tengamos que pasar por las aguas, ¿sabe qué nos promete Dios? Que caminaremos sobre las aguas. Ahí está el ejemplo de Pedro. Aguas. Pero ¿qué quiere decir esto de que caminaremos sobre las aguas? ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Que vendrán problemas? Sí, pero vamos a caminar por encima de los problemas. Los problemas no nos van a hundir. Dios nos dará la fuerza, la sabiduría, los recursos, los métodos, los medios, para que en medio de esa prueba nosotros podamos pasar sobre las aguas. ¿Vendrán fuegos? Lo hemos dicho, sí. Pero ¿qué pasa con los que están sin Dios y viene el fuego? Los quema y serán quemados en el fuego. Pero los que estamos en Dios, mientras aquellos están quemando, nosotros estamos caminando aún dentro del horno, pero estamos con vida porque Dios nos protege. ¿Sí es así o no? Donde ellos se queman, tú te mueves en el horno. Escúcheme en esto. Afuera hay lobos, hay fieras, hay leones. Pero cuando estamos con Dios, si estamos en el foso de los leones y Dios está con nosotros, ¿qué pasa en el foso de los leones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Daniel cuando estuvo en el foso de los leones? ¿Se lo devoraron los leones? No. Antes cogió los leones como una almohada. Ay, qué rico. Y salió en victoria. ¿Viste cómo es increíble? Y los otros se fueron a asomar a ver cómo fue y ¡fua! Se los devoraron los leones. Eso es lo que pasa, escúcheme. Los que están sin Dios terminarán siendo devorados por los leones. Pero los que estamos con Dios, Dios estará con nosotros aún en medio del foso de los leones. ¿Me están entendiendo la diferencia y la comparación de los dos grupos? Tú decides si te arriesgas a caminar sin Dios o de una vez por todas dice, yo rindo mi vida, entrego mi vida, Señor, quiero entregarme a ti. Y aquí está Zacarías en la historia, que recibe una visión y dice que Satanás mismo lo arrojó en el fuego a este hombre Josué. Y Satanás, al igual que mucha gente, dijo, se acabó, no hay nada más que hacer. Diga que está a su lado, tu historia no se ha terminado. Diga, es más,
los mejores episodios de tu historia están por comenzar. Es el renuevo que está hablando. Lo mejor está por comenzar. Dígale, esto se va a poner bueno. Diga, Dios le va a callar la boca a los leones. Aquellos dijeron, Lázaro está muerto, y estaban de sepelio. Y una hermana se enoja con Jesús. Jesús, pero mira la hora que llegas. Si tú hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto. Dice, un momentico, ¿de qué me están hablando? Es que Lázaro murió. Ya lleva 4 días en el sepulcro. ¿Y usted dónde estaba? No, hombre, tranquila, no se angustien, no se desesperen. Lázaro no está muerto. ¿Cómo que no está muerto? Ya hiede, ya huele. No, no está muerto. Lázaro, sal fuera. Escúcheme. Cuando la gente creía que estabas muerto, Dios dice, ahora es que comienza lo bueno. Estamos en el mejor tiempo, amados. No te dejes creer por el cuento, no te dejes llevar por la situación que tú estás viviendo ahora mismo. Ahora, Dios te ha traído, Dios te está hablando para que tú entiendas que en medio de esa prueba tú no estás solo. Escúcheme. Dios estaba en el horno de fuego, ¿sí o no? Dios estaba en el foso de los leones, ¿sí o no? Dios estaba en la prisión con José, ¿sí o no? Dios estaba con Jesús en el desierto, ¿sí o no? Dios estaba en medio de esa barca que se hundía. ¿Estaba Dios ahí? ¿Sí o no? Dios también está en medio de tu prueba. ¿Cuántos lo creen? Dios no te va a dejar sola. Dios no te va a dejar solo. Dios está con nosotros. Le dijeron, Señor, la niña ya se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, ya no hay nada que hacer. No, no se ha muerto. Venga, papá y mamá, venga. Los demás no. Aquellos con un informe negativo, no. Aquella gente sin fe, no quiero que estén acá. Vengan, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Será, señor, tranquila. Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó la niña. Escúcheme, la iglesia no se ha muerto. Tú como hijo de Dios no estás muerto, no estás acabado. Que tal vez estés dormido. Diga que sacúdalo. Tal vez estás dormido. Diga, pero Dios te va a despertar. Diga, Dios va a hacer algo contigo. Satanás dice, pero yo lo eché en el incendio. ¿Qué pasó aquí? Y cada vez, escúcheme, que la Biblia habla de fuego, habla de tribulaciones, habla de cosas terribles, Dios dice, no te preocupes. Abran su Biblia, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro 4, 12. Dice, amados. O sea, esta es una palabra para la iglesia, para sus amados. No es para los que están afuera. Es para los que hemos decidido creerle a Dios. Dice, amados, no os sorprendáis. ¿Qué quiere decir esa palabra sorprendáis? No te asustes, no te amedrentes, no te acobardes, no te quedes perplejo, no te intimides. Todo eso quiere decir, no os sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, no te dejes amedrentar por eso, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo sé que algunos creyeron, pensaron, cuando les predicaron de las cosas de Dios, no, si ahora tú vienes a la iglesia, si ahora tú eres cristiano, no te preocupes que nada te va a pasar. Y algunos llegan a los caminos de Dios diciendo, yo voy a ir a la iglesia para que se me arreglen todos los problemas, para que no me pase nada, para que Dios guarde mi familia. Bueno, todo eso se va a dar. Pero mientras eso se da, vamos a tener que pasar eventualmente por situaciones. ¿Sí sabían eso? Y vamos a tener que pasar por muchas tribulaciones. La Biblia dice que muchas tribulaciones, muchas angustias, muchos problemas hay para quién, para los justos. ¿Pero qué? De todas ellas el Señor ¿qué? Nos librará, amados, de todas. Todas incluye el problema que tienes hoy en día, también de eso. Uy, pero es que es como difícil creer. Es que aquí no se trata de que tú creas o lo creas. Se trata de que está escrito en la Biblia, y como está escrito en la Biblia, sencillamente así va a ser. ¿Sí, así o no? No dice Dios que tú estás exonerado del fuego. Dios nunca nos ha dicho, y si en algún momento creíste y estás en los caminos de Dios porque te dijeron, mira, vas a estar exonerado del fuego, es mentira. Lo que Dios sí dice, y lo leímos comenzando, es que cuando pases por el fuego, ¿qué? Él estará con nosotros y no te quemarás.
Sigue diciendo, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Verso 13, sino gozaos. ¿Qué tienes que hacer cuando pases por el fuego? ¿Qué es lo que Dios dice? Escuchen, ¿qué es lo que Dios dice que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar cuando pasemos por el fuego? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando pasemos por el fuego? ¿De qué? De gozo. No es de lágrimas, no es, ay, pobrecita, es que yo estoy mal, es que no es llorando, no es, oiga, ayúdeme, socórrame, míreme. No es la actitud. No es la actitud. Sino que la actitud cuando estemos pasando por pruebas de acuerdo a lo que dice la palabra es que nos gocemos. Ah, pero es que eso es duro, eso es una locura. Que sea duro, que sea una locura, no importa. Es una ley espiritual y así se va a dar. Escuche lo que dice. Tú eventualmente vas a salir de ahí. Así como entraste, Dios te va a sacar. Dios, tú no estás para quedarte permanentemente en eso. Es un incidente, es un momento, es un episodio, es un capítulo, es algo temporal, es algo efímero. Va a pasar. Levanta tu mano derecha y dice, Señor, yo creo esa palabra. Que esta prueba que estoy pasando ahora mismo, si es que la estás pasando, es temporal. Que va a pasar, Señor. Que voy a ser libre de esto, Señor. Tú me has traído aquí para hablarme, Señor. Y yo creo esta palabra. Que esta situación que estoy viviendo a nivel de la familia, a nivel financiero, a nivel físico, a nivel emocional, con mis hijos, todo lo que pueda estar pasando hoy, dile, Señor, yo creo esta palabra, que esto es temporal y que va a pasar. Ahora, escúcheme en esto. Cuando Dios nos permite, vamos a ponernos en los guaraches de Daniel, cuando entró al foso de los leones. Y cuando Daniel sale de allá, ¿cómo creen que sería la actitud de Daniel, la posición de Daniel? ¿Cómo creen? ¿Cómo sería él? ¿Sería que seguiría con el mismo nivel de fe o su fe creció? Creció. ¿Será que salió más libre y más lleno de confianza en Dios? Claro. Pero no solamente eso, salió más ungido, salió con más autoridad y salió más bendecido. Amén. Hasta el punto que la gente que estaba decía, wow, ese Dios de Daniel. Y la gente se rendía a los pies del Dios de Daniel, dice la Biblia. Escúcheme, de esta prueba tú vas a salir. Y vas a salir más fuerte. Vas a salir más ungido. Y vas a salir más bendecido. Y cuando el diablo, cuando el enemigo te quería acabar, Dios cambia todo eso para darte un mayor nivel de unción y un mayor nivel de poder en Cristo Jesús. ¿Por qué lo puedes lograr? ¿Por qué puedes llegar a ese nivel? Por una palabra que ya tú sabes, y si no la sabes, escúchala hoy. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque Dios está en ti a través de la persona del Espíritu Santo. Y eso te da poder y autoridad, te da unción. Porque tú no eres cualquier tipo de persona. Porque tú estás de un material que puedes soportar el fuego. Diga conmigo, a prueba de fuego. Levanta tu mano derecha y diga, Señor, yo creo esa palabra. Que yo estoy a prueba de fuego. Y que esta prueba, esta dificultad, Señor, no me va a acabar. Por eso, amados, es que cuando tú estés pasando por esa prueba, o tú que estás pasando por esta prueba, la actitud que nos dice la carta del apóstol Pedro es una actitud de ¿qué? De gozo, de gozo. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tú te gozas en el problema, te gozas en la dificultad, y tenlo por seguro que te vas a gozar en la liberación, te vas a gozar en la libertad, te vas a gozar en el triunfo y en la victoria. Gózate, cambia la actitud. ¿Es difícil? Posiblemente sí.
Escuche lo que sigue diciendo. Si sois vituperados, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, es decir, si te critican porque vienes a la iglesia, porque eres una seguidor de Cristo, no te preocupes por eso. Sois bienaventurados. Escúcheme. Porque cuando la gente te veía embriagado, embriagada, borracho, borracha, ahí no te criticaban, ahí no te decían nada, ahí te acolitaban las cosas. Pero ahora que tú estás buscando de Dios, entonces te critican, te vituperan porque tú buscas de Cristo. ¿Si pasa eso o no? Escuche lo que dice la palabra. Soy bienaventurados. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Feliz, feliz, feliz. Es decir, si te están criticando porque tú estás buscando de Dios, ponte feliz. Ah, qué bueno. Oye, ahora entonces, ¿cómo le decimos? ¿Sor Teresa de Calcuta? Ahora, ¿cómo le decimos? Ay, el pastor. Ay, ¿cómo le decimos ahora? La monja. Te van a decir una cantidad de cosas, pero no le prestes atención a eso. Si por causa de Cristo sois vituperados, gózate. Porque el glorioso Espíritu, escuche lo que dice aquí, por favor. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Es decir, que tú te puedes gozar, porque en medio del vituperio de Cristo, en medio de la tribulación, en medio del problema, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu de Dios está contigo. Está contigo. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tú no creas que tú estás en el problema y tú dices, pues mira a ver cómo se defiende y voltea la espalda y se va. No. Mire, el momento que tú decidiste por Cristo Jesús, tú entraste a ser parte de ¿qué? De la familia de Dios. Y tú pasaste de ser una criatura de Dios a convertirse en ¿qué? En un hijo de Dios. Y tú y yo no tenemos cualquier papá. Tú tenemos el mejor padre, el que creó los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Y Él no te va a dejar solo ni te va a desamparar. El pastor asalariado, cuando ve venir el lobo, dice la Biblia, se va. Pero tu buen pastor, Cristo Jesús, escúcheme, está contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar. Él está con nosotros. Creo que se merece un aplauso el Señor. Sigue diciendo la Escritura, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros o por vosotros es glorificado. ¿Y sabes qué va a pasar en tu vida? Que por causa de lo que Dios va a hacer contigo, de ese levantar que Dios va a hacer en tu vida, de ese empujarte hacia arriba que Dios va a hacer contigo, de ese arrebatarte del fuego que Dios ha hecho contigo y va a hacer contigo, su nombre será glorificado. Mira, esa experiencia que tú estás viviendo ahora va a ser para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Y la gente se va a acercar cuando tú estés pasando por pruebas. Ya esto lo sabes, ya esto está en tu corazón, ya está en tu mente. Pruebas, dificultades, angustias, tribulaciones. ¿Cuál es mi actitud frente a eso? Me gozo. Pero usted es loca, usted es loco, ¿cómo que se? Me gozo porque Dios está conmigo. Me gozo porque Dios me va a sacar de esta. Me gozo. Pero la gente cuando te ve ahí dice, a ver, yo la veo que usted va a la iglesia, que usted se la pasa leyendo la Biblia, que usted ora, que usted... Y mire la situación que usted está. Mire cómo se encuentra. Porque la gente va a decir, va a estar pendiente ahí para olerte, para decirte, ¿y dónde está tu Dios? Ah, no que usted es cristiana. ¿A usted le han dicho eso? Tal vez personas allegadas, tal vez el esposo, la esposa o los hijos. Y no que mamá usted es que es cristiana. A ver, ¿dónde está su Dios? ¿Oh? ¿Cómo que no tiene plata? Y luego, ¿dónde está su Dios? ¿Oh? Mire, Satanás quedó asustado cuando Dios interviene con Josué y lo saca y dice, ¿ya qué pasó? Luego no estaba ya acabado. No, amado, Dios estaba con él. Pero si yo lo eché al fuego, si yo ya creí que ya estaba terminado, pero Dios estaba ahí. Y mientras Dios esté con nosotros, tenemos garantizada la victoria. ¿Quién fue el que sacó a Josué de esta historia de Zacarías? ¿Quién fue el que lo sacó? ¿El primo, el hermano, el cuñado, el compadre? No, diga conmigo, lo sacó Dios. Diga, Dios entró en el fuego y lo arrebató. ¿Y qué hizo? Lo arrebató. ¿Qué es la palabra arrebatar?
¿Qué es arrebatar? Es rescatar. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros cuando venga por la iglesia. Nos va a ¿qué? A rescatar. ¿Rescatar de qué? De un mundo que se va a volver terrible, donde vendrá tribulación y gran tribulación, pero Dios no va a permitir eso con sus hijos. Antes de que eso ocurra, ¿qué va a hacer Dios? Diga conmigo, nos va a rescatar. También es liberar, también es sanar, también es salvar, también es desprender con violencia, también es despegar con vigor y también es separar con intensidad. Y yo he venido hoy para decirte que no importa lo que estés pasando, el Señor hoy te da una palabra, y es que Dios te va a arrebatar, Dios te va a sacar, Dios te va a liberar, Dios te va a dar la victoria. Amén. Tú puedes llegar al fuego, o sea, no, ya eso es claro. O sea, no te pongas, no te asustes, pues tú puedes llegar al fuego, pero el Señor te va a arrebatar. ¿Sí están conmigo o no? El Señor te va a sacar. Abraza el que está solo y no te preocupes, que Dios te va a empujar afuera, no te vas a quedar ahí. Ese no es el final, hay algo más grande para tu vida. Y eso es lo que la gente va a decir. Pero ¿qué pasa con ellos? Esta gente, ¿qué está pasando? Mire la situación, mire la crisis, mire lo que está pasando. Pero esta gente está confiada, esta gente está feliz, esta gente está llena de gozo, porque eso es lo que hace el Señor con su iglesia. Traerlos para darles una palabra, para imprimir en nosotros un conocimiento a través de la palabra, para que veamos testimonios de lo que Dios ha hecho, para que tu fe y mi fe crezca, porque la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso no puedes dejar que el enemigo te distraiga, te ocupe, para que tú no escuches la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es para ti. Ay, si hubiera venido fulano de tal, bueno, Dios tendrá misericordia y ahí tiene el medio para que si lo quiere escuchar, que lo escuche. Dios nos guardó de todo lo que pasó años atrás, ¿recuerdan? Posiblemente ustedes y yo podríamos haber muerto. Murieron otras personas. Ay, pero ¿por qué se llevó a fulano de tal? ¿Por qué se murió fulano de tal? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Porque fue la voluntad de Dios, porque estaba en la soberanía de Dios y porque, escuchen esto, porque Dios consideró que su tiempo en esta tierra ya había terminado. ¿Por qué no te ha llevado a ti? ¿Por qué no me ha llevado a mí? Porque no es la voluntad de Dios. Porque seguramente Dios está considerando que todavía hay algo para hacer en esta tierra. ¿Sí? Uy, pero ¿por qué se llevó? ¿Por qué se murió ese niño? ¡Qué injusticia! Bueno, porque el plan que Dios tenía con ese niño era muy corto, punto. Y algo Dios enseñó en eso. Yo tengo una lección muy clara de un nieto que muere al mes de nacido, y fue muy clara para nosotros la lección como familia. ¿Por qué? Y a nosotros nos quedó la enseñanza y entendimos después. Y no estamos renegando a Dios, pero ¿por qué Dios? Bueno, fue muy cortico el tiempo de ese bebé en esta tierra, pero para mi hija y para nosotros nos dejó una lección tremenda. Y ya cumplió ese era el propósito de ese bebé. Entonces no te pongas a juzgar a Dios, a señalar a Dios, pero ¿por qué no me parece? Tranquilos. Lo cierto es que si tú tienes vida, que si tú respiras, es porque hay un propósito. Porque a la iglesia no la detiene nadie. Porque si Dios está con nosotros, Dios nos fortalece. Porque su propósito no se ha terminado. Ni siquiera una pandemia pudo terminar con la iglesia. Ni siquiera una pandemia pudo terminar contigo. Porque hay un propósito de Dios, y ese propósito de Dios el diablo no lo puede borrar. Y lo que Dios ha planeado hacer con tu vida, Dios lo va a hacer. Lo vimos con Moisés la semana pasada. Dios tenía un plan con Moisés. Desde que lo salvó de las aguas, tenía un plan. Y se cumplió el plan, que sí, tal vez hubo una dilación de tiempo, que tal vez sucedieron muchas cosas, pero en esa dilación de tiempo, ¿de cuántos años en el desierto Moisés? 40 años. Dios utilizó los 40 años para moldear el carácter de ese hombre, para hacerlo más dócil, para transformarlo. Y cuando se iba a cumplir el propósito, Dios en medio de la zarza le habla, y ahí en adelante se cumple el propósito. Y la pregunta es, ¿cumplió Dios el propósito con Moisés? ¿Sí o no? ¿El pecado de Moisés impidió que el propósito de Dios se cumpliera? No.
¿El estar en el desierto impidió que se cumpliera el plan? No, finalmente, tarde que temprano, el plan de Dios se cumplió en Moisés y se va a cumplir en tu vida. Lo que tenemos que estar es despiertos, iglesia, para no desenfocarnos y no dejarnos arrastrar ni distraer para que el plan de Dios no se haga realidad en nuestra vida, pero que tarde que temprano Dios lo va a hacer realidad. El Señor le dice aquí en la historia que estamos leyendo de Zacarías, Él mismo dice, yo he quitado el pecado. ¿Quién quitó el pecado? ¿Quién es el que quita el pecado? ¿Quién es el que en su misericordia quita el pecado? Dios. No son nuestras obras, no son nuestros actos, no son nuestros hechos. Es Dios. Tal vez el primer sorprendido fue Josué. Cuando dijo, ¿cómo que yo soy sacado de acá? ¿Cómo que Dios viene y me saca de acá? Zacarías queda impresionado cuando dice, qué visión tan impresionante la de Dios. ¿Cómo que Dios liberó a este Josué? Y así mismo la gente va a quedar sorprendida como Dios te va a levantar y te va a hacer cosas grandes con tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Entonces aquí, mire, quiero que se aprieta el cinturón, porque aquí comienza un viaje interesante, para que tú entiendas cosas que tal vez los religiosos no logran entender. Porque el religioso señala, juzga, critica. Porque cuando una persona falla, cuando una persona se equivoca, el hombre, nosotros como seres humanos, lo que hacemos es señalar. Porque cuando esa persona no es como yo quiero, lo que hago es lanzar juicios y señalar. Y embestir contra él o contra ella. Y criticarlo. Y más si pecó, más si falló. Porque somos un pueblo, escúcheme. Decimos que somos del ejército de Dios. Y cuando un soldado cae, ¿todos estamos propensos a caer o no? El que cree estar firme, mire que qué. Y hoy puedes estar muy bien, pero no estamos exentos de que en algún momento caigamos, fallemos o seamos débiles. Todos estamos en esa misma probabilidad. Pero el ejército de Dios, de una manera irracional, cuando uno de sus soldados cae, ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace? Lo señala, lo juzga, lo pisotea, lo critica, murmura, chismea contra él. Pero Dios no es así. Porque cuando uno cae, cuando un hijo de Dios cae, Dios se preocupa por restaurarlo, por levantarlo. Dios no lo descalifica. Y nos deja una historia que está en la Biblia, que ustedes la conocen, que es la famosa historia del hijo pródigo. A pesar que el hijo hizo lo que hizo, el padre nunca dejó de quererlo. ¿Sí lo ven o no? El padre nunca dejó de esperarlo. Se asomaba a ver cuándo es que viene mi chino. Siempre estuvo pendiente. Nunca lo abandonó. El padre nunca dejó de creer en él. Yo sé que un día va a caer en cuenta. Yo sé que un día va a ser transformado. Yo sé que un día vendrá. Nunca lo dejó fuera. Es para mostrarnos un acercamiento del Dios que nosotros tenemos. Y como nosotros no conocemos, como nosotros tenemos un corazón duro, a pesar que escuchamos la palabra de Dios, a pesar que decimos que creemos en Dios, no creemos en Él porque seguimos cargando cosas que no debiésemos cargar. Seguimos angustiándonos de cosas que ya deberíamos haber descansado en Dios. Seguimos queriendo tomar a la fuerza y tener nuestras propias reglas y políticas y ejercer nuestra propia autoridad, porque no hemos doblegado nuestra cerviz a la autoridad de Dios. Y por eso la vida se vuelve complicada. Y en lugar de que caminemos en libertad, estamos llenos de ataduras, de complejos, de temores, de rencores, de enojos y una cantidad de cosas, cuando debiéramos estar mucho más descansados y debiéramos estar caminando esta vida con un equipaje mucho más liviano. Pero seguimos cargando esa tula de problemas, de dificultades, de piedras, que algunos andan con piedras y no sueltan ese enojo por desconocer cosas que están en este pasaje que estamos estudiando. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien falla, cuando se equivoca, ya no hay nada que hacer, ya se perdió. Ese está más perdido. No, para Dios no hay ninguno perdido. Es más, quiero decirte eso, me atrevo a decir lo siguiente. Este va a ser una temporada donde Dios va a restaurar, Dios va a levantar, por esta palabra que nos está dando, Dios va a volver a traer a su redil a aquellos que en este momento están apartados de Él. ¿Conocen personas que conociendo de Dios están apartadas de Él? Bueno, Dios las va a traer, ¿sí sabían? ¿Sí? ¿Cuánto pueden decir amén?
y sabe que Dios va a utilizarte y me va a utilizar para traerlas con lazos de amor. Ahí sí ya no decimos amén. Ay, que lleguen, miren a ver. No, ponte el overol, cambia tu actitud, sé de testimonio, inspira a la gente, inspírala. No seas una piedra de tropiezo, no seas una barrera. Ya nada, pero es que nada que cambie. 35 años en el evangelio y mire ese carácter, mira. No, ya, rindámonos. 3 cosas que quiero decirle para los que toman nota, para aquellos que desconocen eso y como desconocen entonces critican, murmuran, porque no conocen al Dios poderoso. Lo conocen en teoría, pero no es del corazón. Y la primera cosa que ignoran, y en ese pasaje nos lo enseña, está en el versículo 3 de Zacarías 3. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale estas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién quitó el pecado? ¿Quién cometió el pecado? Para este caso, Josué. Pero era sumo sacerdote. Miren, la Biblia no dice, y a veces queremos buscar cosas que no están ahí. Si la Biblia dice que quitó el pecado de Josué, ¿qué quiere decir? Muy bien, que Josué había pecado. Porque si Josué no hubiese pecado, pues ¿qué pecado le iba a quitar? Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto que todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que a la iglesia a veces llegan personas que se creen como Sor Teresa de Calcuta boyacense. No, yo no peco, yo sí no hago nada, yo sí, no, bien. Aparentan eso, pero tienen su pecado. Pero por otra parte, en contraste, llegan personas que se creen como la hija del Gadareno. Uy, es que yo soy, pero estoy como endemoniada, yo estoy como que terrible. Mire, tanto a las unas como a las otras personas, Dios por igual las trata, y tanto a las unas como a otras, Dios las limpia. Y yo no soy quien, ninguno somos quien para señalar o para juzgar o para creernos más que otros, por favor. Tengamos en cuenta eso, que Dios es el que quita el pecado por su misericordia, no por lo que tú hagas, ni como vista, ni como te peinen, no. Porque Dios lo que mira es que el corazón de la gente, y nosotros miramos que su apariencia. Oye, es que me cae mal, mire cómo viste, mire cómo no sé qué, mire cómo habla. Pero Dios no es igual, porque a Dios lo que le interesa es el corazón. Y si tú estás aquí, si estás escuchando este mensaje, es porque hay algo de Dios en ti. Un día se le presenta a Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? No llames inmundo lo que yo he santificado. Y a veces nosotros tratamos de inmundo aquello que Dios ha santificado. Si Dios le perdonó, si ella se arrepintió, si él se arrepintió y Dios tuvo misericordia, ¿quién eres tú para tratarlo de inmundo? ¿Me están entendiendo, por favor? Una de las cosas que más tenemos que desarrollar es el amor y la compasión hacia los demás. Y eso lo enseñó Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, esa humildad tenemos que desarrollarla. Tenemos que quitar esa prepotencia, esa altivez, esa arrogancia. Eso del creernos los muy. No, amados. Aprendamos la humildad de Jesús. Aprendamos de Él. Y lo primero que nos muestra acá, que la gente se olvida, es el favor de Dios. Su favor. He quitado su pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. No cometas la falta, porque es una falta delante de Dios. Juzgar a alguien cuando esa persona ya recibió el favor divino. Si recibió el favor divino, mire, esto es duro y la mente humana no puede entender porque no somos Dios. Una persona puede ser pecadora, puede haber cometido los peores pecados de esta humanidad. Un violador, un asesino en serie, lo que sea. Un narcotraficante, lo que sea. Pero si esa persona reconoce a Jesús, se arrepiente de su pecado, recibe el favor divino y el Señor lo limpia. Uy, pero ¿cómo puede ser? Bueno, Dios lo hace. Entonces, si Dios perdona
que es Dios, perdona, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar? ¿Acaso es que nos creemos superiores a Dios? Wow. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Amén. Hay de aquel hombre o aquella mujer que critica lo que Dios ha limpiado, porque está ignorando esto que estamos hablando acá. Está ignorando la misericordia de Dios, que no nos cabe, porque nosotros siempre estamos propensos a tirar piedras y estamos ahí con la piedra. No miramos lo bueno de la gente, sino que buscamos el error para tirarle piedra y para señalarlo y para que se sienta mal, que le duela. Eso fue lo que pasó con aquella mujer. ¿No estaban todos con sus piedras ahí listas? ¿No estaban ahí para acabar con esa mujer porque había pecado? Y entonces las palabras sabias de Jesús: ok, el que esté libre de pecado, que tire ¿qué? La primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Avergonzados. ¿Qué hicieron? Sus conciencias no los dejó, los carcomió y comenzaron a soltar las piedras y a irse, porque todos hemos fallado. Tú no te creas que eres menos que nadie, ni tampoco te creas que es más que alguien. ¿Sí están conmigo hasta ahí, por favor? Entonces, lo primero que la gente tiene que entender, que tenemos que entender, es el favor de Dios. El favor de Dios. Ese Dios que cambia vestiduras viles y coloca trajes de gala. Trajes de gala. Ante los ojos de Dios estamos con trajes de gala. Y aunque los demás te vituperen, te critiquen, no te preocupes. Ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Tú, tranquilo, recibe la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios dice, Santiago capítulo 5, versículo 14: si alguno está enfermo, llame a ¿quién? A los ancianos de la iglesia, y hagan oración ungiéndolo con aceite. Y si ese enfermo está mal, Dios puede hacer milagros. Versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. ¿El Señor lo va a sanar o no? Aunque sea inmundo, aunque para los ojos de los hombres sea inmundo. Y recuerda que tú lo que tienes que buscar siempre, ese es el punto, lo que tenemos que buscar siempre es agradarle a Dios. Agradarle a Dios. Con esto que yo estoy hablando, ¿le estoy agradando a Dios? ¿Será que Dios se agrada con mi forma de ser, mi forma de actuar? ¿Qué pasa con mi vida? Ahora, no quiere decir que porque la misericordia de Dios es tan grande, entonces puedo vivir de cualquier manera y puedo pecar y puedo hacer lo que sea. No. Esto que está mostrando acá y esto que tú estás conociendo de Dios, esto que Dios te está recordando lo que es Él, su favor, no es para que tú peques deliberadamente y hago lo que sea. Ay, la misericordia de Dios. No. Es para que tú ames más a Dios. Para que te llenes más de fe, que tengo un Dios tan grande, tan amoroso, me quiero entregar a Él y quiero amarlo tanto, y que tú le sirvas con todo su corazón. No es una licencia para pecar, es una licencia para que tú más bien abras tu corazón y digas: Señor, aquí estoy. Dios lo arrebata y lo perdona a Josué. Lo mismo que hizo con nosotros. Zacarías capítulo 3, versículo 4. Mira, he aquí, he quitado de ti tu pecado y te he vestido con ropas de gala. No por lo que tú hiciste, sino por lo que yo soy, dice Dios. Y tú estás aquí no por lo que tú eres, sino por lo que Dios hizo. La iglesia sacada del fuego para servirle a Dios, por el favor de Dios, por su misericordia. Lo segundo que la gente ignora es su propósito. ¿Es qué? Su propósito. ¿Por qué Dios salvaguardó la vida de este hombre Josué? ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque Dios tenía un propósito con él. Un propósito con él. Y el propósito de Dios, escuche esto, por favor, guárdalo en tu mente. El propósito de Dios siempre es irrevocable. Nadie lo puede quitar. El diablo no puede borrar lo que Dios determinó hacer contigo. No lo puede borrar. Ni tu pecado lo puede borrar. Muy más profundo. Esto es, abroche el cinturón. Ni tu pecado. Dios ha trazado un plan y un propósito contigo y Dios lo va a cumplir. ¿Están conmigo o no? Por favor. Por eso es que es importante. Porque si uno mira el libro de Ageo, un libro que está antes de Zacarías, Dios había hecho una promesa
Y dentro de esa promesa, ahí está en el versículo 1, le dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Josué tenía una misión y era la misión de reedificar la casa. Él era el sumo sacerdote y Dios le había encomendado a ese sumo sacerdote que reedificara la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 12, Ageo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Ahí está Josué, el mismo Josué que está hablando Zacarías. Él escuchó la voz de Dios y lo ratifica aquí, mire, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. ¿Y el espíritu de quién? De Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron ¿en dónde? En la casa de Jehová los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Tenía una misión. Ahora estaba detenido y no podía cumplir la misión porque estaba detenido, estaba en el fuego. Y el mismo Dios interviene y lo saca del fuego porque tenía una ¿qué? Una misión. Y el enemigo no supo. ¿Qué pasó? Porque tenía una misión. Escuchen esto, por favor. Ahí está el punto. El enemigo sabe que tú tienes una misión. Y posiblemente Satanás sabía que Josué tenía una misión. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba pretendiendo frenar la misión. Estos problemas que tú has tenido es porque el enemigo sabe que tú eres una amenaza latente para las tinieblas. ¿Sí sabían eso o no? Que Dios, mire, por favor, entiéndame eso, que Dios te va a utilizar para sacar a alguien o a muchos, arrebatarlos de las garras donde están ellos, que los tiene Satanás cautivos. Y lo que Dios va a hacer en esto que te falta en esta temporada de tu vida, no sé si será la última temporada, no sé, pero en este tiempo que falta de tu vida, es para que aquellas personas que pueden ser tus hijos, puede ser algún familiar, un conocido, el vecino, no sé, Dios te va a utilizar con tu vida para que ellos sean sacados de las garras de Satanás. Por esa razón, puede ser una persona nomás, puede ser tu mamá, tu papá, tu hijo, no sé, o puede ser muchas, eso solamente lo sabe Dios. Pero tú estás en esta tierra y yo estoy en esta tierra con un propósito que todavía no se ha terminado. Así que no te dejes distraer. Y Satanás sabía que Josué tenía una misión y que él iba a restaurar Jerusalén, y por eso lo quiso meter allá en el fuego. Por eso se sorprendió y dijo, ¿cómo así? Sí. Pero vino Dios y lo liberó. ¿Están ahí conmigo? ¿Saben también por qué? ¿Cuántos han sido atacados? A ver, levanten la mano con sinceridad. Con sinceridad. ¿Quiere que te dé una buena noticia? El enemigo no ataca a perdedores. El enemigo solamente ataca a ganadores. Por eso te ha atacado, porque sabe que tú eres un ganador. Si tú fueras un perdedor, ¿para qué? Ya estás perdido, Jack. Pero como sabe que tú eres un ganador, él te ataca para que tú le creas el cuento, le creas el discurso a él y te dejes desviar. Pero tarde que temprano vas a cumplir el propósito. Por eso él trata de detenerte. ¿A través de qué? De pruebas, de dificultades, de crisis con los hijos, con el esposo, en la parte económica, para que tú te detengas. Y Satanás, mire, Satanás es bruto. ¿Sí sabían eso? Por eso le dicen la bestia. ¿No? ¿Así le dice la Biblia o no? ¿Qué bestia? Porque cuando piensa frenarnos, Dios toma eso, nos impulsa y salimos adelante. Cuando pensó frenar a José en la cárcel, metiéndolo en una cárcel, ¿qué hizo Dios? Lo sacó de ahí. Hoy estaba en la cárcel y al otro día era segundo al mando allá en Egipto, gobernador de Egipto. Wow. ¿Sí es así o no? Quiso acabar con Jesús. Acabo con Jesús.
Y en lugar de acabar con Jesús, fueron miles y miles de almas que fueron salvas. Porque Satanás no piensa. Y cuando él trama algo, le sale mal. Porque nuestro Dios es más grande, así que no te dejes asustar. Y el problema de la gente hoy en día, ¿sabe cuál es? Que no lo tuvo el pueblo allá. Allá tenían dos personas que eran las autoridades. Uno que eran los reyes y otro que eran los profetas. Escuchen esto. El pueblo de Dios se movía por la voz de los profetas. Pero cuando el rey decía algo que estaba en contra de los profetas, ¿sabe qué hacían ellos? Le creían a los profetas y no le creían a los reyes. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que la gente le cree más al mundo, le cree más a las noticias que a la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando tú decidas creer a lo que está en la palabra de Dios, a la voz que Dios está enviando, te vas a dar cuenta que vas a salir en victoria. No le creas el discurso del mundo, créele a Dios. Y lo tercero, y nos vamos. Lo tercero que la gente ignora. La tercera cosa que la gente dice, pero ¿cómo así que lo sacó? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así que lo levantó? ¿Cómo así yo la había quebrada? Yo vi que no iba a hacer nada. ¿Cómo así que ahora está ahí? ¿Sabe por qué? Porque desconocen momentos como estos, cuando estamos en la presencia de Dios. Si hay algo que tú tienes que fortalecer, eso es muy personal. Algo que tienes que fortalecer es el estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que más nos da fuerza como hijos de Dios, como cristianos? Permanecer en la presencia de Dios. Es decir, que a mayor presencia de Dios o mayor tiempo en la presencia de Dios, más fuertes seremos. ¿Qué es lo que nos hace fuertes entonces? ¿Estar en qué? En la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo tú estás en la presencia de Dios? Este es un momentico ahí que estamos en la semana, pero hay que sumar los tiempos de a solas con Dios. Mire lo que dice la Biblia, Zacarías 3:1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Dónde estaba? Delante de la presencia de Dios. Más adelante en el versículo 3 vuelve y dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces Dios dice, ¿por qué he puesto el versículo 9? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Mire, Josué estaba en la presencia de Dios. Si se equivocó, falló, posiblemente así, pero estaba algo que no le podían quitar a Josué, era el estar en la presencia de Dios. Mire, a ti te pueden quitar lo que sea, menos el derecho a estar en la presencia de Dios. Mantente, busca que el estar a solas con Dios, que el estar en la presencia de Dios, que el venir, que el escuchar la palabra, que las cosas espirituales sea tu prioridad. Eso te va a dar fortaleza. Eso es lo que te va a ayudar en los momentos de crisis, en momentos difíciles. Dijimos ya, Daniel estaba en la presencia de Dios, ¿sí o no? Josué en la presencia de Dios, sí. José en la presencia de Dios, sí. Jesús en la presencia de Dios, sí. Jesús no se movía, no hacía nada si no era la voluntad de Dios. Y todo eso fue lo que lo fortaleció para que en los momentos difíciles pudiera salir avante. El Señor te abandona. Él ha hecho todo lo que tenía que hacer para que nosotros nos acerquemos a Él. Ahí está el gran secreto de nosotros. La cobertura en la cual nosotros estamos. Vi un documental estos días de los bomberos, no sé si alguien lo vio por ahí. Y pasaban escenas donde los bomberos, literalmente, o sea, el bombero no es que hay un incendio y entonces coge la manguerita y por fuerita. No. Literalmente ellos se meten a las casas o donde sea el incendio, se meten. Y dicen, no, estos hombres van a salir hechos un chicharrón ahí. No, escúcheme. Salen, apagan el fuego, salen. Entonces la gente sorprendida, ¿cómo pudieron? ¿Son unos héroes o no? Cualquiera no lo podemos hacer. Entonces los entrevistaron, ¿no? Porque ustedes son de otro mundo, ustedes son de otro planeta. ¿Cómo se le ocurre meterse allá? Y dicen, no, nosotros nos metemos con tranquilidad, con seguridad, porque este traje, se quitan la chaqueta, este traje, este casco, las botas, los guantes, todo esto que tenemos es nuestra protección. Y dice, mire, nosotros tenemos la misma piel de ustedes, pero la diferencia entre ustedes y nosotros es la protección que llevamos. Entonces me ayudó para esto. ¿Sabe qué es lo que nos diferencia a nosotros de la gente de afuera? Nuestra protección. Si tú y yo estamos protegidos por Dios, no te preocupes.
porque nada nos hará daño. Ten mucho cuidado de no salirte de la protección de Dios. Ten mucho cuidado de que no te dejes llevar por los problemas, por las dificultades, y que eso te saque, te arrastre. Si hay algo que tiene que ser muy valioso para ti como para mí, es el tiempo con Dios. Que nadie te lo quite. Eso te blinda, te protege, te guarda. Por eso, escúchame, padres de familia, si hay algo en lo cual ustedes tienen que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho, arduamente, es en que nuestros hijos tengan la protección de Dios. Porque si nuestros hijos tienen la protección de Dios, aunque ya nosotros no estemos, ¿quién nos va a guardar, los va a proteger? Dios. Pero si nosotros nos vamos de esta tierra sin que ellos estén con la protección de Dios, nuestros hijos van a tener muchos problemas. Quizás por eso algunos están con vida o estamos con vida, porque Dios está esperando que nosotros seamos los que llevemos la protección a nuestra casa, que llevemos la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo la llevamos? Con nuestro discurso, pero también con nuestra vida, con nuestro testimonio. En lugar de que nosotros, muchos, los acerquemos a Dios, tal vez los estamos alejando de Dios. Seamos sabios, amados. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, sabiduría. Ya lo tienes, actuemos de esa manera. Entonces, fuimos hechos para prevalecer a pesar del fuego, a prueba de fuego. Tú no eres cualquier persona, tú estás hecho a prueba de fuego. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado de una forma muy especial, Señor, como todas las veces que tú nos traes, Señor, para adoctrinarnos con tu palabra, para enseñarnos, para guiarnos, para darnos esa fortaleza que nosotros necesitamos. Quizás algunos de los que estamos aquí o los que escuchan el mensaje no conocían esto, o tal vez sí lo conocían, o tal vez no lo han entendido, o entendiéndolo como que no le dieron la mayor importancia. Pero tú hoy nos traes para decirnos que a través de esta vida de ese hombre Josué, ese sumo sacerdote, Señor, tú hoy nos ilustras a nosotros. No queremos salir de tu protección, Señor. Guárdanos. No queremos ser aquellos que señalan, que juzgan, que llaman inmundo a lo que ya tú has santificado, Señor. Cambia nuestro corazón, Dios. Cambia nuestro carácter. Ciertamente hay cosas que necesitamos seguir cambiando, Dios amado. Y una de ellas es conocer tu favor. Tú tuviste ese favor hacia nosotros. Tú tuviste esa misericordia, porque nosotros no es que hubiésemos sido los mejores. Al contrario, llenos de errores y equivocaciones. Pero a veces queremos sentirnos como que somos mucho y menospreciamos a los demás. Que nos caractericemos por ser las personas más amorosas, las personas más cariñosas, las personas más dóciles, las personas que a través del amor que tú nos has dado podamos también extenderlo a otras personas. Señor, necesitamos caminar en tu presencia. Si tú eres de las personas que reconocen delante de Dios, y hoy reconocemos delante de Dios que necesitamos estar más en la presencia, pues vamos a preocuparnos más por eso. Invierte tiempo en la presencia de Dios. Si algo que tú tienes que invertir en tu tiempo es el estar con Dios, el estar a solas, el ser limpiado por la palabra. Hoy Dios nos dice precisamente eso: yo he quitado el pecado de tu vida. Ahora, si tú sabes que hay pecado, que hay algo que es incorrecto en tu vida, bueno, aprovechemos antes de irnos. Oremos al Señor. Si tú sabes que hay algo que tú estás haciendo mal, que hay un pecado que está ahí, que por causa de ese pecado tal vez tú estás en esa prueba, en esa dificultad, aprovechemos. No le dejemos esa autoridad al enemigo. Quitémosle los argumentos. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y toda maldad incluye aún ese pecado que tal vez tú sabes que estás cometiendo. No nos vayamos como entramos. Digámosle al contrario: Señor, hoy reconozco mi pecado. Reconozco que estoy haciendo cosas que son incorrectas, que tal vez nadie las ve, nadie las conoce, que tal vez nadie las ha descubierto, que tal vez lo hago en lo ultra secreto, Señor. Lo hago en el anonimato, Señor, en la soledad, en la oscuridad, no sé, pero tú sí la sabes, Dios. Hoy quiero pedir de tu misericordia. Hoy quiero pedir de tu perdón, Señor. Así como tú lo hiciste con Josué, Señor, también yo quiero sentir en mi corazón que tú me dices: hoy he quitado el pecado que estaba en ti. Hoy he cambiado esas ropas viles que me condenaban, que me señalaban, que me hacían estar mal delante de ti. Hoy he quitado esas ropas viles y te he colocado un traje de gala. Señor, yo quiero salir de aquí así.
Yo quiero salir con ese traje de gala, Señor. Yo quiero levantar mi cabeza, Señor, con autoridad y reconocer que tú me has lavado, que tú me has limpiado, Señor. Que el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra se ha cumplido. Y ese propósito fue venir a quitar el pecado de la humanidad. Señor, yo quiero recibir de ti hoy tu misericordia. Quiero recibir tu favor, Señor. No quiero tener más condenación. No quiero que mi conciencia me condene más, Señor amado. No quiero que los demás me señalen, Dios santo. Yo hoy recibo de ti esta palabra, Señor. Yo quiero ser renovado y antes de abrir mis ojos, antes de salir de este lugar, Dios, yo quiero sentir cómo la presencia tuya, Señor, viene a mi vida y cómo tú me tomas, Señor, y me arrebatas, me sacas del fuego, Señor. Cómo la gente cuando comience a verme, cuando comience a acercarse a mí, Señor, no van a oler el humo. Tal vez supieron donde yo estaba, tal vez supieron lo que yo hacía, pero ahora me verán cambiado y transformado. Ellos no me verán derrotado. Ellos no me verán, Señor, que terminé mal. Porque ahora he escuchado una palabra donde tú me dices que tú me levantas, me restauras y me volverás a colocar en autoridad, Señor amado. Ya no quiero seguir oliendo a pocilga. Yo quiero ser restaurado y sanado y lavado como sucedió con el hijo pródigo. Yo quiero recibir ese nuevo traje, Señor, ese nuevo anillo de autoridad, Dios. Y quiero tomarme de tu mano, Señor amado. Quiero estar ahí fuerte, dependiendo de ti, Señor. Porque sé que tú vas a hacer cosas que ni siquiera yo me he imaginado, Señor amado. Porque tú me has hablado también que hay un renuevo, hay un nuevo tiempo, Señor. Hay una nueva temporada para mi vida y ese renuevo va a ser mejor. Por eso tu palabra dice, Señor, que este tiempo será mucho mejor. Tu postrer estado, Señor, será mejor que el primero. Y yo creo, Dios, para mis hermanas, para mis hermanos, yo creo, Señor, que tú vas a hacer algo especial con ellos, porque el propósito tuyo en ellos no se ha cumplido. Y tú los vas a utilizar y me vas a utilizar para ser un instrumento de honra, Señor, en tus manos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que toda la gloria y toda la honra de lo que va a pasar en nuestras vidas de aquí en adelante, Señor, esa gloria y honra sea solamente para ti. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.